Mi nombre es Brenda Navarrete, soy coach ontológico de vida y transformacional. Quisiera compartirte en este video un poco de mi experiencia como coach en los ámbitos personal, grupal y empresarial. Y precisamente te voy a hablar de un tema que me parece muy importante dentro del coaching ontológico. Un tema que nos lleva a preguntarnos si nosotros vemos al mundo como es en realidad o si nosotros lo que vemos es solamente una interpretación de lo que hacemos de la realidad. Y si este fuera el caso, entonces cada quien puede hacer su propia interpretación de la realidad. Y todavía me voy a ir un poquito más allá. El mundo que yo puedo interpretar es un mundo de posibilidades, o es un mundo en donde yo me veo envuelto en una situación que se repite y se repite, que me genera resultados que no me funcionan. Y al decir no me funcionan, me refiero a resultados que no me llevan a lograr aquello que yo quiero y que aún no tengo. Si hasta ahorita esto te parece interesante, te invito a que veas el resto del video, en donde voy a hablar acerca de los modelos mentales. Los modelos mentales son un tema que me parece muy apasionante dentro del coaching ontológico. Te lo voy a explicar desde una mirada ontológica. Nosotros los seres humanos nacemos en un lugar y en un contexto determinado. Conforme nosotros vamos creciendo, vamos forjando nuestra manera de ser y de ver el mundo. Esta manera particular de ver el mundo, a lo largo del tiempo se vuelve invisible, increíblemente. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros percibimos que como vemos al mundo es como realmente son las cosas. Aquí es en donde el coaching ontológico hace su primera aportación, a través de los estudios y las investigaciones realizadas por el biólogo Humberto Maturana, en donde dice que el ser humano puede percibir al mundo en base a mecanismos biológicos y fisiológicos con los que cuenta. Y nos guste o no, esos mecanismos biológicos y fisiológicos son limitantes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros biológicamente no contamos con todos los sentidos en nuestra máxima capacidad para poder percibir todos los olores, todos los colores, todos los sabores e incluso todos los sonidos. Esto lo sabemos porque pues a lo largo del tiempo el ser humano se ha valido de la creación de diferentes artefactos para poder darnos cuenta que existen los rayos ultravioletas o que existen sonidos que para nosotros son imperceptibles, pero que para otras especies sí los pueden percibir. Entonces, aquí es en donde el coaching ontológico marca su primer postulado, que dice: no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Y esto tiene mucho que ver con la manera en la que a través de nuestros sentidos podemos percibir al mundo. Y te voy a platicar acerca de cómo percibimos o le damos significado a las cosas. Nosotros, para darle significado a una situación, es muy importante el contexto. El contexto lo vemos nosotros como un todo. Y en base a ese todo es que nosotros le vamos dando significado a esas partes o detalles que conforman toda una situación. El contexto se vuelve entonces algo muy importante dentro del coaching ontológico. Por eso lo vamos a ver desde dos ámbitos. El primer ámbito es el contexto del mundo, en donde se encuentra el conjunto de objetos físicos y todas las generalidades que son socialmente aceptadas. Y también vamos a ver el contexto desde el campo mental. Ahí es en donde se encuentran todas esas reglas de razonamiento, inferencias, que nos hacen hacer interpretaciones del mundo como lo vemos. A estas interpretaciones es a las que nosotros les vamos a llamar modelos mentales. Ahora sí, los modelos mentales, en el coaching ontológico los describe como supuestos que se encuentran profundamente arraigados en nuestro subconsciente, llámese historias, ilustraciones y todas esas experiencias de vida que nos hacen interpretar al mundo de cierta manera y en base a esas interpretaciones actuar de determinada manera. Es por esto que los modelos mentales impactan de manera doble a los seres humanos. Por una parte, tienen una influencia ya que nos hacen interpretar al mundo de cierta manera. Y la otra influencia que tienen nosotros es que en base a esas interpretaciones es que nosotros actuamos en el mundo. Los modelos mentales, velos de esta manera, como si fuera un filtro que nosotros le ponemos para poder ver al mundo, como nosotros lo podemos percibir. Los modelos mentales nos impactan de manera muy importante. Te quiero platicar acerca de la importancia que tienen los modelos mentales en nosotros. Por una parte,
nos hacen actuar de manera efectiva en el mundo como nos movemos. O sea, gracias a los modelos mentales es que nosotros podemos actuar a la velocidad a la que lo hacemos. Porque los modelos mentales se vuelven como unas rutinas o hábitos que nosotros adquirimos para hacer determinadas cosas que nosotros hacemos normalmente. Por ejemplo, cuando aprendimos a manejar un carro estándar, al principio hacíamos consciente cada movimiento, cada cambio de velocidad, el clutch, el manejo, los espejos, y conforme fuimos practicando, esto se volvió un hábito o una rutina en nosotros, hasta que ya podemos hacer los movimientos de manera inconsciente o de manera automática. Bueno, pues así mismo funcionan los modelos mentales. Gracias a que se crean hábitos en nosotros, es que nosotros podemos manejarnos a la velocidad a la que nos manejamos en el mundo. Eso también tiene un impacto negativo en nosotros si es que estas rutinas las convertimos como parte del todo en nuestra vida y ya dejamos de prestarle atención a los detalles que se pueden presentar de una manera diferente. Esto porque nosotros le damos significado a los detalles en base a un todo que es el contexto y podemos perdernos de vista oportunidades de aprendizaje. Llámese alguna situación cuando nosotros vamos a un trabajo y nos tenemos que desplazar de nuestra casa a la empresa de lunes a viernes, de ida y vuelta todos los días, tomamos un camino que ya conocemos. Supongamos que el modelo mental sería ese camino ya conocido. Se vuelve una rutina, pues lo tomamos una y otra vez, de ida y de regreso. Sin embargo, ¿qué pasaría si nosotros tomáramos o nos abríamos a la posibilidad de tomar un camino diferente? Bueno, esto nos podría abrir la posibilidad de adquirir un nuevo aprendizaje, tal vez ver un camino con un mejor paisaje o un camino que te lleve en menos tiempo hacia el destino que tú quieres. Es ahí cuando los modelos mentales se vuelven un impacto negativo en nosotros, cuando simplemente nos arraigamos en esa rutina que ya conocemos y dejamos de prestar atención a los detalles. Ahora, los modelos mentales tienen un origen y se originan de 4 fuentes: biológica, lenguaje, cultura e historia personal. La fuente, que es el primer filtro, la primera fuente es la biológica. Como te comentaba, nosotros percibimos el mundo a través de nuestros sentidos. O sea, nuestro sistema nervioso es nuestro principal método de percepción del mundo. Es por eso que te voy a poner un ejemplo. Si supongamos que tenemos un mismo paisaje y tenemos a 2 personas, una persona es daltónica y la otra no es daltónica. Están viendo el mismo paisaje, pero tienen 2 interpretaciones diferentes de acuerdo a su sistema nervioso y a sus sentidos. Uno puede ver una gama de colores y el otro ve una gama de colores completamente distinta. Esto no quiere decir que el paisaje cambió, el paisaje sigue siendo el mismo, pero la interpretación que le damos a las situaciones es la diferente, porque tenemos diferentes capacidades biológicas para poder interpretarlo. Entonces, la primera fuente es la biológica. La segunda fuente de los modelos mentales es el lenguaje. El lenguaje es el espacio del sentido en el que la realidad aparece de una forma comunicable. Es a través del lenguaje como nosotros podemos comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. Incluso los filósofos dicen que es el lenguaje el que habla más del hombre que el hombre el lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Que en el coaching ontológico nosotros podemos conocer mucho de una persona a través de la manera de que es su lenguaje, de cómo expresa o comunica la realidad en la que vive. Entonces, para definir también el lenguaje dentro de los modelos mentales, te puedo decir que existe lo que tradicionalmente se conocía como la teoría de las etiquetas, que es que nosotros veíamos un objeto y después de verlo le poníamos un nombre o una etiqueta. Esto se quedó un poco corto en su definición, ya que los que estudian la conciencia y el cerebro llegaron a la siguiente frase que dice: uno no habla de lo que ve, sino que ve solo aquello de lo que puede hablar. Esto, para explicártelo un poquito más claro, quiere decir que, por ejemplo, tenemos un balance general y tenemos a un contador y a un ingeniero mecánico. El contador puede ver información en ese balance general que el ingeniero mecánico no ve. Esto es porque el contador tiene distinciones o conocimientos diferentes que el ingeniero mecánico. Por lo tanto, puede ver más información que lo que otra persona puede ver. A estas distinciones las vamos a llamar conocimiento. Un tercer filtro de los modelos mentales es la cultura. Entiéndase cultura como ese conjunto de supuestos que
se han originado a través de, en un grupo, en una sociedad, que se originan por la solución de algún desafío que se presentó en el pasado y se encontró la forma de solucionarlo, y esta información se transmitió de generación en generación hasta volverlo un conocimiento grupal. Esto tiene sus desventajas, sobre todo me ha tocado en las empresas en donde dentro de los talleres que doy me piden las empresas que rompa con ciertos vicios que ya tienen las personas al momento de operar en sus labores, o con la manera de hacer las cosas, ya que no es lo mismo nosotros hablar que solucionar un problema que solucionamos de determinada manera en el pasado, no es la misma forma de solucionar en el presente. Sin embargo, como nosotros vivimos inmersos en esta rutina, puede ser que nos valgamos o pensemos que dado las mismas condiciones, podemos nosotros resolver la situación como la resolvimos en el pasado, ahora en el presente. Y es ahí en donde la cultura tiene una influencia muy importante, porque en la educación, el método de educación tradicional nos enseña más bien a tener respuestas. Nos hacen una pregunta y nosotros debemos dar una respuesta. Sin embargo, lo que a mí me parece mucho más valioso sería también que nos enseñaran a nosotros a hacernos preguntas. Es ahí en donde el conocimiento empieza. Porque si nosotros nos basamos en darle respuestas a todo, entonces nos estamos cerrando la posibilidad de poder aprender algo nuevo y simplemente estamos repitiendo los patrones que alguien más ya descubrió o ya recorrió, y no estamos abriéndose a la posibilidad de ver una nueva oportunidad en eso. El cuarto y último filtro es la historia personal. La historia personal está condicionada por nuestra nacionalidad, sexo, educación y lugar en el que nacimos. Los modelos mentales tienen la particularidad de traer estas historias o experiencias de nuestro pasado a nuestro presente y proyectarlas al futuro. Dado que nuestro cerebro tiene la capacidad o el permanente acceso a estas experiencias de nuestro pasado, es que nosotros podemos actuar de determinada manera o actuamos de determinada manera en nuestro presente. A eso es a lo que nosotros le llamamos experiencia. Sin embargo, el problema viene cuando nosotros tenemos una situación de nuestro pasado que está inconclusa o bloqueada, que quiere decir que esa situación nos causó un resultado que nos impactó de cierta manera, que tuvo gran impacto. Para ponerte este ejemplo un poco más claro, si en nuestro pasado a algún ser humano, a alguna persona, cuando era niño, le mordió un perro, pudo a lo largo del tiempo desarrollar una fobia a los perros. Entonces, en su vida ya de adulto, cuando quiera ir a algún destino y el camino más rápido tiene en su camino o en su proceso algún perro cerca, entonces esta persona va a evitar transitar por ese camino, aunque sea el más corto y más directo para llegar a su destino, buscando caminos alternativos, tal vez dando más vueltas o rodeando más para llegar al destino. Entonces, la historia personal también influye mucho dentro de la creación de modelos mentales. Cabe mencionar que estas historias personales o experiencias de vida de nuestro pasado se almacenan en nuestro cerebro en los estratos más básicos, o sea, que se quedan en nuestro subconsciente, y es también a través de estos que nosotros actuamos de determinada manera en el mundo. Bueno, estos fueron los modelos mentales, y quisiera dejarte con estas dos preguntas para ti. La primera es: ¿qué modelos mentales son los que determinan tu vida? Y la segunda es: ¿y qué vas a hacer? Mi nombre es Brenda Navarrete. Me dio mucho gusto compartir contigo mi mirada desde la ontología de los modelos mentales. Si quieres más información, tienes alguna duda o alguna pregunta, puedes comentar este video o más adelante te voy a poner mis datos para una atención más personalizada. Por mi parte es todo y nos vemos hasta la próxima.